Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a revisar las primeras 9 preguntas del simulacro de examinación para dejarlos bien preparaditos para la examinación que es ahora este fin de semana. Vamos a ver la pregunta número 1. Durante la época antigua se desarrollaron culturas como la griega y romana, las cuales dejaron un gran legado que se puede apreciar hasta el día de hoy. Estas son principalmente A. Economía y filosofía, B. Democracia y derecho, C. Ciencias sociales y arte, D. Literatura y economía, E. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la B. Democracia y derecho. Aquí podemos ver el legado de Grecia y Roma. En Grecia es democracia, filosofía, teatro, Juegos Olímpicos. En Roma, derecho, latín, cristianismo, ingeniería y arquitectura. La siguiente pregunta es, ¿el feudalismo fue un sistema político, económico y social? Se caracterizó por la fragmentación del poder político y por el establecimiento de lazos de dependencia señor-vasallo. ¿Durante qué época predominó este sistema en Europa? A. Edad moderna, B. Prehistoria, C. Edad contemporánea, D. Edad media, E. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la D. Edad media. Siempre tengan en cuenta que en la Edad Media hay 3 principios básicos. 1. Era una sociedad estamental. 2. Gran influencia de la Iglesia Católica. Y 3. La economía era principalmente agraria. Estos son los 3 puntos que tienen que tener muy claro en cuanto a Edad Media. La pregunta número 3. El comienzo de la Edad Moderna se caracterizó por el surgimiento de movimientos como el humanismo y renacimiento, los cuales intentaron resucitar el arte y cultura de la antigüedad clásica, y generaron un rechazo respecto al pensamiento teológico de la Edad Media. ¿Cuáles fueron las principales diferencias entre el pensamiento de la Edad Media y estos nuevos movimientos? En para responder esta tenemos que recordar, la Edad Media siempre estuvo marcada, muy marcada, por lo que era la fe y la Iglesia Católica. Por lo tanto, todo giraba en torno a Dios. En el cambio hacia la Edad Moderna, el hombre pasa a ser el principal foco de atención. Ya no es Dios, es la razón, es el hombre. Eso es antropocentrismo. La otra opción es, el hombre era guiado por la razón, no por la fe, lo que estábamos hablando recién. La atracción por el mundo clásico. Durante la Edad Moderna tomaron todos los legados culturales y artísticos de la época antigua, de Grecia y Roma, y los resucitaron, los readaptaron. Por eso, si vemos tanto lo que es escultura como pintura, en la Edad Moderna, tiene mucho de estas 2 culturas claves para el desarrollo occidental. La siguiente pregunta es, la 4. Hacia el siglo XVIII, Francia se caracterizaba por ser una monarquía absoluta. Esto quiere decir que A. El poder absoluto se concentraba en el pueblo. B. El poder se concentraba en el Senado. C. El poder le pertenecía completamente al clero. D. En el rey residía el poder legislativo, ejecutivo y judicial. La respuesta correcta es la D. En Francia, durante el siglo XVIII, gobernaba una monarquía absoluta. Del rey dependía todo, dependía el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Que por ejemplo en la imagen es Luis XIV. La pregunta número 5. La Revolución Francesa se desató en 1789 y se extendió hasta 1799. El estallido de esta gran revolución surgió por la situación de desigualdad que vivían los franceses en cuanto a derechos y obligaciones. Su sistema político, basado en una monarquía absoluta, tenía al pueblo, el tercer estado, en condiciones deplorables. No gozaban de privilegios, debían pagar impuestos y sostener mediante su trabajo los gastos de la corona y la nobleza. Los aportes de la Revolución Francesa al mundo actual son: 1. Permanencia de la monarquía absoluta. 2. Rechazo a los derechos del hombre. 3. Abolición de la monarquía. 4. Libertad e igualdad de los hombres en un Estado. 5. La idea de una constitución. Las correctas son 3, 4 y 5. Aquí podemos ver los 5 principios de lo que fue el legado de la Revolución Francesa al mundo actual. El primero, los derechos del hombre. 2, la concepción de república. 3, la abolición de la monarquía.
4, la idea de una constitución. 5, la libertad e igualdad de los hombres en un Estado. La siguiente pregunta es la número 6. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas y científicas, que supusieron una ruptura con las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. Una de las consecuencias que caracterizan esta revolución es A. Cambios en la estructura económica. B. Mecanización del trabajo. C. Surgimiento de fábricas. D. Fomento de la producción en serie. E. Todas las anteriores. Hay que tener en cuenta que con la revolución industrial el trabajo se hizo algo masivo. Ya no era 1, 2 personas, 3 personas trabajando. Yo podía tener a 20, 30 personas trabajando. Eso fomentó la producción en serie. Eso también fue el surgimiento de las fábricas y la mecanización del trabajo. La pregunta número 7. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue el surgimiento de ideologías totalitarias, cuyo objetivo era la regulación de todas las actividades por parte del Estado. Estos regímenes tienen como característica poseer un líder carismático, que tiene el poder del Estado y rechaza la democracia como sistema político. Un ejemplo de estas ideologías es A. Trotskismo, B. Monarquías absolutas, C. Fascismo y nazismo, D. Marxismo y socialismo, E. Feudalismo. La respuesta correcta es fascismo y nazismo. Siempre que les hablen sobre este tema, tiene que venir a su mente Hitler y Mussolini. El fascismo y nazismo promovían un Estado autoritario y totalitario, antidemocrático y militarista, fuertemente anclado en las nociones de patria y de raza, lo cual se tradujo en la opresión y persecución de las minorías. Los regímenes de Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania son los ejemplos más comunes de estos movimientos. Bueno, estos dominaron distintas partes de Europa durante la primera mitad del siglo XX, surgieron al finalizar la Primera Guerra Mundial y tuvieron gran fuerza a comienzos de la Segunda Guerra. La pregunta número 8. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989, entre un bloque capitalista liderado por Estados Unidos y un bloque comunista encabezado por la Unión Soviética. Si bien no hubo un enfrentamiento bélico directo entre ellas, tuvo consecuencias en el resto del mundo. Nombra al menos una consecuencia de la Guerra Fría en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. En esta podemos ver 3 consecuencias: la polarización del mundo, las dictaduras latinoamericanas y la crisis de los misiles en Cuba. Vamos a ver con más detalle. Con la Guerra Fría el mundo se dividió entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Cada una de estas superpotencias trataban de adaptar más países. Querían captar la mayor cantidad de países en base a su ideología. Esto provocó las dictaduras latinoamericanas. Con el objetivo de combatir el comunismo y frenar los gobiernos izquierdistas de la región, los norteamericanos brindaron apoyo militar, técnico y financiero a muchos de estos regímenes dictatoriales en América Latina. De hecho, Estados Unidos entrenó a cerca de 125.000 militares en Latinoamérica entre 1950 y 1998. Y otra de las consecuencias que se pudieron ver acá en Latinoamérica es la crisis de los misiles. Se conoce como crisis de los misiles al enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes estuvieron a punto de comenzar una guerra nuclear por Cuba. El 14 de octubre de 1962, un avión espía de Estados Unidos descubrió que la URSS había instalado secretamente sus misiles balísticos en la isla. Este hecho ocasionó un conflicto entre las dos superpotencias. La pregunta número 9. Observe las imágenes y responda a la siguiente pregunta. Aquí en las imágenes, en la primera, podemos ver a Adolf Hitler. En la segunda, podemos ver a Lenin. En la tercera, vemos a Fidel Castro, la Revolución Cubana. Y en la cuarta, vemos la caída del muro de Berlín, en 1989. La pregunta es, ¿a qué etapa de la historia relaciona estas imágenes? A, edad antigua, B, edad moderna, C, prehistoria, D, época contemporánea, E, edad media. Es época contemporánea la respuesta correcta. Aquí les voy a dejar una pequeña línea de tiempo con algunas imágenes para que vayan reconociendo entre sí. Que nunca se les olvide prehistoria, asociarla a esas imágenes que están ahí,
Edad Antigua, Grecia, Roma, Egipto. Edad Media, las cruzadas, todo lo vinculado a la iglesia, a los castillos, al feudalismo. La Edad Moderna, todos estos trajes de príncipe, de princesa, como se ve ahí abajo, Cristóbal Colón, Lutero, imaginen esa, recuerden esa vestimenta para Edad Moderna. Y Edad Contemporánea, ya podemos ver ahí a Lenin, a Hitler, a Fidel Castro nuevamente abajo. Recuerden siempre la vestimenta, eso los puede ayudar mucho a ubicar en la línea de tiempo las etapas de la historia. Bueno, espero se encuentren muy bien, que les vaya muy bien en la examinación. Por cualquier duda, cualquier consulta, estamos los profesores disponibles por WhatsApp, así que no duden en escribirnos. Y que les vaya muy bien. Cariños a todos.